Ok, nuestro siguiente ponente viene por parte de Invent Cadi. Él es el ingeniero Miguel Carrillo, que también ya nos ha estado acompañando en anteriores jornadas tecnológicas. Y bueno, lo voy a presentar. El ingeniero Miguel Carrillo es ingeniero civil por la Universidad de La Salle. Tiene más de 12 años de experiencia en temas de protección sísmica para instalaciones electromecánicas. Ha dictado seminarios sobre el tema en México, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú. Actualmente es director comercial para Latinoamérica de la unidad de negocios Electrical Solution de Invent. Entonces, bienvenido Miguel. Muchas gracias. Ya te tenemos aquí en pantalla. Perfecto, ya te vemos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchas un poco bajito, no sé si se deba al tu equipo. No sé, pero es exactamente igual que en la ocasión anterior. Déjame ver si está aquí en la parte de audio que esté Sí, de hecho al volumen. ya te escuchas bien, te escuchas bien. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. perfecto. Listo. Muy bien. Muy bien, Miguel. Pues adelante con tu presentación. ¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy? Claro que sí, con muchísimo gusto. Por ahí tienes un tema interesante que es soportería para tuberías que no son de metal, ¿verdad? Sí. No metálicas, exactamente, para tuberías no metálicas. Esa es la presentación. Entonces, por favor, confírmenme si están viendo la pantalla, por favor. Así es, ya la vemos. Perfecto. Muy bien, sí, exactamente. Bueno, antes de que comiences, Miguel, déjame darles por ahí algunas indicaciones a la audiencia porque se conectaron. Entonces, Ok. a la audiencia nada más tener los micrófonos apagados junto con las cámaras y pues todas las dudas que vaya generando referente a la presentación de Miguel, por favor, escríbanlas en el chat para que al final Miguel pues las pueda resolver. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues primero que nada agradecer, como siempre, a Amrasi, Conapsi, a SFP por la oportunidad de tener este espacio para compartir con ustedes pues conocimientos sobre este tema de la protección contra incendios, ¿no? Que tanto nos apasiona. Como ya lo adelantó Gabriel, el día de hoy les vamos a presentar las soluciones que tenemos como alternativa para poder dar la protección sísmica específicamente para aquellos sistemas de rociadores en riesgo ligero, en riesgo leve. Bueno, como preámbulo y siempre me gusta en este tipo de presentaciones recalcar una vez más la importancia de la protección sísmica. Ah, la mayor cantidad de las veces que hay un sismo, los daños económicos más cuantiosos no están directamente asociados con el fallo de la estructura, sino más bien con todos los daños al interior de la estructura. En un sismo, desde luego, lo más importante es que la edificación se mantenga en pie, pero lo que está al interior también es igual de importante que esté en condiciones de seguir trabajando, de seguir operando y también prevenir la caída de todo tipo de materiales que pueden hacer daño a las personas y que evidentemente también crean un daño al patrimonio, ¿no? Entonces, la importancia de la protección sísmica es sumamente relevante para elementos no estructurales. Y bueno, entendiendo que siempre tenemos oportunidad durante esta ponencia de llegar a más público que adicional al de México, pues bueno, me permito aquí presentarles este mapa con el que seguramente ustedes, la mayoría está familiarizado, que es el mapa de riesgos sísmicos de Factory Mutual, en donde podemos ver toda la colorimetría que significa los países exactamente donde estamos expuestos a un riesgo sísmico importante, ¿no? Entonces, todo lo que no está en blanco de Latinoamérica quiere decir que es una zona de riesgo sísmico importante. Y bueno, muchas de nuestras ciudades capitales, muchas de las ciudades importantes precisamente están en esa zona y por eso para Latinoamérica pues también es relevante el tema de la protección sísmica. Particularmente para los sistemas de rociadores, se incrementa la relevancia de la protección sísmica porque, pues, per se, los sistemas de rociadores son un equipo de protección para salvaguardar la vida, proteger las propiedades y entonces, pues, posterior a un sismo, puede haber distintas causas por las que sea
factible que exista un incendio, ¿no? Entonces el sistema de rociadores es imperioso que esté operando después del sismo y por ello entonces es que toma mucha relevancia el tema de protegerlos precisamente para que puedan estar operando posterior a un sismo. En específico, ¿qué es lo que nos dice la NFPA 13 al respecto de la protección sísmica? La protección sísmica es un, es una solución que requiere de varios elementos. Uno de ellos, y es que es el que precisamente vamos a tocar aquí durante la presentación, es el tema de colocar ensambles de protección sísmica, de soportería que conocemos para proveer la protección sísmica para el sistema de tuberías. Y la NFPA nos dice que debemos colocar elementos adicionales a los que se colocan simplemente para colgarlas, ¿no? Como que está en la imagen que les estoy mostrando. Tenemos aquí, justo estoy señalando el sistema que permite suspender, colgar la tubería, es dejarla en su posición final, pero lo que necesitamos para la protección sísmica es proveer de elementos adicionales más robustos y que estén preparados precisamente para proveer esa protección. La protección, pues típicamente se coloca de manera que podamos proteger a las tuberías cuando eventualmente se desplacen durante el sismo en sentido longitudinal, como lo tenemos en la imagen del lado izquierdo, pero también en el sentido lateral, ¿no? Es decir, que esté protegida en ambos sentidos. Eso es lo que nos pide de manera general la NFPA 3, repito, como uno de los elementos de protección sísmica. Hay otros, pero específicamente el que vamos a tratar es el de la soportería. Muy bien. Para tratar de ejemplificar de mejor manera esos ensambles que vimos en la diapositiva anterior y cómo funcionan, cómo operan y que tienen que colocarse adicional a la soportería para suspender las tuberías, me voy a permitir presentarles un video de un demo que armó uno de nuestros aliados en Europa. Es un simulador precisamente de sismos con tuberías suspendidas y ustedes van a poder ver en su pantalla del lado izquierdo una tubería suspendida simplemente con la soportería tradicional precisamente para colgar, para suspender, y del lado derecho van a poder observar esa misma tubería, pero con la protección sísmica, y al hacer la simulación van a poder notar la diferencia de cómo se comporta una tubería y cómo se comporta la otra, ¿no? Por favor, presten mucha atención a cómo lo que se trata de evitar, o una de las cuestiones que se trata de evitar, es que haya un movimiento pendular, un movimiento oscilatorio de la tubería, ¿no? Que es precisamente lo que pone en riesgo a la propia tubería y al sistema de suspensión tradicional. Entonces, este es el simulador. El simulador, les decía, del lado izquierdo van a poder, y se va a acercar más la toma, van a poder ver las tuberías suspendidas con la varilla y el colgador pera. Y del lado de derecho, esa misma tubería suspendida con la varilla y el colgador pera, pero con los elementos adicionales de protección sísmica, y van a poder ver cómo se comporta una y otra. Les pido por favor que en este momento concentren su vista del lado izquierdo, es decir, la tubería que está solamente suspendida, solamente colgada con la soportería, precisamente con propósitos de suspender la tubería, de dejarla en su posición final. Vean cómo al operar el simulador, vean el movimiento que se presenta y que está simulando precisamente el que se presenta durante un sismo. Hay un movimiento oscilatorio, ¿no? Para el que la soportería no está preparado. Es decir, la varilla, la pera y en sí la misma tubería están sufriendo, ¿no? Están padeciendo esfuerzos adicionales, también con el riesgo de impactar otras instalaciones, ¿no? La propia estructura del edificio. Y ahora concentren su mirada del lado derecho. Vean cómo con la protección sísmica, la tubería sí se desplaza, pero se desplaza exactamente igual que el edificio.
de manera que no hay movimiento oscilatorio, no hay movimiento pendular, no hay esfuerzos adicionales, simplemente la tubería va acompañando a la edificación y está perfectamente protegida. Son elementos adicionales, más robustos, perfectamente fijos a la estructura en sentido longitudinal, en sentido lateral, ¿no? Muy bien. Bueno, todos esos dispositivos que vieron ustedes para protección sísmica, ¿cuáles son las condiciones que nos pide la NFPA para poder instalarlo, para poder diseñarlo? Lo que nos pide, desde luego, de forma muy importante, es que esos ensambles de protección sísmica deben estar listados, aprobados, es decir, que exista una agencia de reconocimiento internacional que haga las pruebas correspondientes y nos pueda confirmar que la soportería está preparada precisamente para eso, para proteger sísmicamente. Otra condición que nos pone, y como lo vieron en el video y como se puede ver aquí en las imágenes, es que deben estar adosados directamente al sistema de tuberías de conducción, directamente a las tuberías. Y finalmente, y lo pongo en color rojo porque es precisamente lo que nos va a llevar a la presentación más adelante, es que deben estar fijados firmemente, es decir, deben estar perfectamente apretados. Si se dieron cuenta en el video y aquí en las imágenes lo alcancen a notar, de hecho, están diseñados en la parte superior este elemento para que los pernos, cuando se haga el apriete en las tuberías, se quiebren, se rompan. Es decir, al romperse la cabeza de los pernos, alcanzan el torque apropiado para estar perfectamente fijos firmemente, que repito, es una condición, es una exigencia de la norma. Estar fijados firmemente, bien apretados. Muy bien, platiquemos entonces de este riesgo ligero, de este riesgo leve y de la protección sísmica y alternativas que tenemos para ello. El decir riesgo leve o decir riesgo ligero es uno de los riesgos, en este caso por ocupación, que tiene determinada la NFPA 13. Y hay distintos tipos de riesgo y este riesgo de ocupación pues va a depender de la cantidad de contenido combustible que hay en la edificación, de qué tanto exactamente tiene esa potencialidad de combustibilidad y por otro lado también la tasa potencial de liberación de calor en caso de un eventual incendio, ¿no? Entonces, bajo ese riesgo de ocupación, la NFPA separa los riesgos en 5 categorías: ligero, ordinario grupo 1 y grupo 2, extraordinario grupo 1 y grupo 2. Y el que nos atañe en la presentación de hoy es el riesgo ligero. Y el riesgo ligero o riesgo leve es aquel en que la cantidad de materiales combustibles es baja, la combustibilidad de ellos es también igual baja, la tasa de calor de hidratación es baja, no existen límites flamables, ni tampoco existe una protección exprofeso para esos materiales combustibles, ¿no? Entonces, estamos hablando que eso es a lo que se refiere la norma en riesgo de ocupación, el riesgo ligero, riesgo leve. ¿Qué tipo de edificaciones son las típicas que pueden entrar precisamente en este riesgo de ocupación? Pues es una lista ahí que nos da la NFPA de refugios de animales, iglesias, clubes, escuelas, hospitales, criaderos de perros, museos, oficinas, residencial, restaurantes, teatros, auditorios. Y cualquier tipo de edificación que en sus contenidos pueda tener algo similar a esto, precisamente eso es un riesgo ligero, es un riesgo leve. Y bueno, dentro de ese riesgo ligero, ese riesgo leve, la NFPA permite que precisamente para ese tipo de riesgos se puedan utilizar para fines de la conducción del agua en la protección de sistemas de rociadores, tuberías no metálicas, con la condición, desde luego, que dichas tuberías estén debidamente listadas y aprobadas con ese propósito. Y entonces, en un sistema de rociadores con ese riesgo leve, yo tengo la posibilidad, si así lo decido, de colocar tuberías no metálicas. Hoy, en México y en general en Latinoamérica,
la que más conocemos, la que más vemos en los hoteles, edificios de oficinas, son las tuberías de color naranja, ¿no? Las tuberías de CPVC. Y bueno, también ya hay como opción el polipropileno random, también como una tubería no metálica y que es una posibilidad de colocar también en, en los sistemas de rociadores cuando el riesgo es ligero o leve. La razón por la que optan los desarrolladores, los instaladores, en fin, en los proyectos, el utilizar no metálicas, pues tiene que ver con varias ventajas que tiene. Primero, son tuberías más livianas, entonces son más fáciles de maniobrar al momento de instalar y fácil de hacerlo. No necesitan pintarse, entonces ya se ahorra ese tiempo, ese trabajo y ese material. Tienen una muy buena resistencia, algo muy valuable, y también puede manejarse con ellas altas temperaturas y presiones, ¿no? Entonces, ese conjunto de condiciones de características, pues dan esos beneficios de los que platiqué y hacen que los instaladores y en los proyectos se opte por tuberías no metálicas, repito, solamente para riesgo ligero. Y entonces, ¿qué pasa con la protección sísmica para estas tuberías precisamente no metálicas? Pues bueno, esos sistemas que vimos en el video y que vimos en las imágenes anteriores, recordemos, deben estar fijados firmemente, bien apretados. Entonces, dada esa condición de exigencia de norma de que esté muy bien apretado, siempre es una preocupación latente nuevamente en los instaladores, en los dueños de los proyectos, de que al hacer presión con la soportería de protección sísmica a la tubería no metálica, la podamos poner en riesgo de quebrarla, de hacerle algún daño, ¿no? Repito, esa es la preocupación. Entonces, ante esa preocupación, pues la intención de esta presentación es que conozcan hoy las tecnologías disponibles para poder contribuir de una mejor manera a dar la protección sísmica sin preocuparnos precisamente de esta situación de poder poner en peligro al momento de apretar la protección sísmica. Muy bien, ¿cuáles son las dos tecnologías de las que les voy a platicar? Primero vamos a hablar de en EnventCADI, un soporte que tenemos que se llama ensamble telescópico ajustable. Y es un método que es consistente con el video que ya vimos y las imágenes que hemos visto, que es un sistema rígido, ¿no? Es decir, que el elemento de protección, el tubo de transmisión de esfuerzos, es metálico y existe tensión y compresión en el sistema de protección. Y por otro lado, existe también una tecnología que es el cable de acero, que propiamente es un sistema de protección solamente a tensión. Por ser solamente a tensión, por eso se requiere en este caso, a diferencia del sistema rígido del lado izquierdo, que los cables de protección estén colocados hacia ambos lados, porque los cables solamente van a actuar a tensión, es decir, los cables solamente van a tirar, a jalar de la tubería, mientras que en la parte rígida el tubo de protección es capaz de empujar y de jalar. Importante, ya haremos la mención específica de norma. La NFPA permite perfectamente que se ocupen también sistemas a tensión con cable de acero. Entonces, ambas soluciones son aprobadas y factibles por NFPA. Vamos a ver las condiciones de cada uno. Pero estas dos soluciones precisamente permiten tener una mejor tranquilidad de que el sistema de protección sísmica no esté ejerciendo presión y pueda dañar a las tuberías, ¿no? Y entonces alejar de nosotros esa preocupación. Muy bien, entonces les platico a detalle de este ensamble telescópico ajustable, que es una tecnología ya disponible. Bueno, lo primero, tiene uno de los extremos, pues un orificio para poder hacer la fijación directa a la estructura, ya sea con pernos, con anclajes o inclusive con adaptadores para vigas metálicas, como los que tenemos en nuestra solución rígida, ¿no? Y que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por aquí tenemos el sistema de fijación hacia la estructura. Ya es parte de la solución este tubo, que es el tubo transmisor de esfuerzos, que en los sistemas que mejor se conocen, que más se ocupan en las tuberías metálicas, es un tubo que se pone de manera adicional, es un tubo cédula 40, de igual manera lo es, pero ya viene adosado al sistema, es decir, así como lo ven, así es como ya viene al salir de la caja. Este tubo tiene ajuste telescópico, de manera que puede correr en ambos sentidos para poderse adaptar a la longitud necesaria en el sitio, en el proyecto.
Tiene un barreno de bloqueo que es el que me va a permitir que ya una vez que logré la longitud necesaria en específico en el lugar donde lo estoy instalando, es precisamente atornillarlo para que el tubo ya no corra y quede perfectamente en esa posición. Y después, para lo que significa la fijación ya, el apriete a la tubería de conducción, a la tubería ya sea no metálica, ya sea CPVC o sea PPR. La diferencia que tiene con las soluciones que conocemos en el mercado, incluidas las nuestras, por supuesto, es que la abrazadera en este caso es deslizable. La abrazadera corre, tiene unos extremos roscados que permiten correr de manera libre sin atornillar, sino simplemente empujando sobre las tuercas cautivas que están aquí. De manera que esto corre solamente en un sentido, asegurando que el tubo no se vaya a salir por alguna cuestión ahí al momento de estar instalando, ¿no? Entonces corre solamente en un sentido hasta que topa con la tubería. Y la ventaja es que es un solo modelo que cubre los diámetros desde 1 hasta 4 pulgadas. Entonces, perfectamente se adapta precisamente a lo que se puede hacer en esas partes de riesgo leve, ¿no? Que normalmente el máximo que podemos llevar es hasta 3 pulgadas. Entonces, queda perfectamente cubierto. Les decía, corre solamente en un solo sentido. Y tiene, ya había yo platicado, las cercas cautivas que se van a atornillar para hacer el apriete final de la tubería de servicio que estamos protegiendo. Aquí viene un video precisamente de cómo se instala este soporte y cómo funciona. Adicional a las ventajas que les estoy platicando precisamente de mantener la tranquilidad de que no estamos forzando la tubería no metálica al protegerla sísmicamente, también van a poder darse cuenta lo rápido que se puede instalar, lo veloz que es la instalación. Les decía, es un ensamble ya completo, ¿no? Está la fijación al concreto con el anclaje directamente. La pieza es telescópica, adaptan, meten el extremo de la abrazadera deslizable, empujan, barrenar para que ya no corra el tubo de protección y finalmente hacer el apriete con las tuercas cautivas ya para asegurar el sistema. Bueno, pues lo pudieron ver, ¿no? Es decir, es un sistema también altamente eficiente en sitio para poder hacer la instalación sumamente rápido, ¿no? Ya no tendrían que cortar los tramos de tubo para hacer la protección porque ya está incluido en el sistema, ¿no? Muy bien, y entonces, si se dan cuenta con este esquema, me va a permitir clarificar el argumento. Del lado derecho tenemos los soportes que normalmente se colocan y del lado izquierdo el soporte telescópico. El soporte telescópico tiene menos puntos de conexión directa con la tubería y entonces eso permite a una menor área de contacto, una menor presión sobre la tubería. Entonces, repito, los puede dejar más tranquilos de que la tubería no va a tener absolutamente ningún problema por efecto de haberle colocado la protección sísmica y ser no metálica. De manera natural, la posición natural del soporte es lateral, como lo hemos visto durante todas las imágenes y el video. Sin embargo, se puede colocar también en protección longitudinal, aprovechando ya sea los cruces de tubería o los cambios de dirección, y ahí colocarlo y permitir que haya un punto de atraque que permita que el soporte no se corra. Entonces, desde el diseño lo podemos plantear estratégicamente para poder colocarlo de manera longitudinal. Ahora, si ese cambio de dirección no existe que permita hacer la protección longitudinal, lo que podemos hacer es que en donde toque,
colocar a propósito una T con tapa y precisamente poder crearle ese punto de atraque al soporte y que proteja en sentido longitudinal, ¿no? Entonces son las dos maneras de poder resolverlo para que el ensamble telescópico ajustable pueda funcionar tanto lateral como longitudinalmente y tener este beneficio de proteger la tubería. Existen dos modelos, es dependiendo de la longitud del tubo de protección que requiramos, desde 1 hasta 1,5 pie y después otro desde 1,5 hasta 3 pies. Recordar que es universal, podemos contener tuberías de servicio desde 1 y hasta 4 pulgadas. Entonces, con esos dos soportes, pues cubrimos un amplio bastante eh, eficiente y muy apegado a lo que normalmente se requiere en las edificaciones del tipo de las que hemos estado platicando, de CPVC, tubería naranja, que regularmente está bastante más cercana a la estructura que en las instalaciones industriales, donde llevamos más sistemas más grandes y tubería metálica, ¿no? Entonces se apega perfectamente bien a lo que es el mercado de las tuberías para riesgo ligero no metálicas. Algo bien importante, el soporte, por todo lo que hemos platicado, pues desde luego debe estar aprobado. Entonces, este soporte tiene su aprobación FM bajo las mismas condiciones que lo tiene el resto de la soportería, es decir, con las pruebas de carga en los diferentes, ángulos y la máxima a la que lo podemos someter, ¿no? Es decir, el cálculo de la soportería sísmica fluye igual que con el resto de la soportería, solamente pues corroborar que efectivamente se puede ocupar para la carga que hayamos calculado bajo el método ya sea de FM o de NFPA. Y desde luego tiene también el listado UL bajo las mismas condiciones, ¿no? Ambos modelos y dependiendo de la tubería que estamos protegiendo, como lo vemos aquí, pues con una carga de 680 libras. Recordar que en UL hay que hacer el ajuste dependiendo de la inclinación, ¿no? Funciona un poquito diferente que FM, pero repito, es un sistema que se puede usar perfectamente bien, ya sea que ustedes sigan FM como el estándar de diseño y como la revisión de cargas, o que utilicen NFPA como el medio de diseño y UL como la revisión de cargas. Muy bien. Ahora platiquemos de la otra tecnología, el cable de acero. El cable de acero, ¿qué es lo que nos pide NFPA? NFPA nos pide que el cable y los accesorios que vayamos a utilizar para fijarlo estén debidamente listados y que estén debidamente listados para protección sísmica en un sistema solo a tensión y que en UL le llaman no rígida, es decir, diferente a lo que hemos visto tanto en la soportería tradicional, pero de protección sísmica, como el soporte telescópico que les mostré, ¿no? Este es solo a tensión no rígida. Entonces, lo que pide es que esté debidamente listada con ese propósito. Lo que les voy a mostrar de nosotros de CADI tiene UL y también está aprobado por el International Code Council. También lo que pide el NFPA, que exista un código de color o algún otro que permita verificar rápidamente el calibre del cable para estar seguro que es el cable adecuado para dar la protección, es decir, tanto para facilidad del instalador de seleccionar el cable como de la unidad verificadora para precisamente corroborar que está colocado el cable correcto, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a ver, tenemos cables de diferentes colores para identificarlos debidamente en su calibre y por tanto su capacidad de carga. Que cumpla también el cable con el estándar de aplicaciones estructurales de acero AC19. Y finalmente, que desde fábrica venga preestirado para prevenir cualquier tensión repentina durante la instalación y entonces garantizar el máximo desempeño elástico del cable. Entonces, todas esas características nos piden FPA. Si cumplimos con ella, podemos utilizar cable de acero para hacer la protección sísmica en general. Pero, repito, es el beneficio que trae para las tuberías no metálicas, ¿no? Porque el cable de acero, desde luego, también va a tener una mucho menor área de presión sobre la tubería, ¿no? Entonces, siendo un sistema muy amigable, al igual que el soporte telescópico. El cable, pues bueno, lo compone un sistema de un cable en carrete, las mangas para poder hacer el ponchado, las mangas son de cobre electrogalvanizado, entonces esto permite mediante este material hacer un apriete muy uniforme y garantizar el desempeño del sistema.
Con el cable y las mangas podría ser lo único que necesitaríamos de material para hacer ciertas fijaciones. Es decir, si voy a hacer una fijación lateral y tengo estructura metálica a la cual pueda rodear para hacer un loop, entonces hago loop en la estructura, hago loop en la tubería y perfecto, ¿no? Con el cable y las mangas, con eso tengo para hacer la protección. Repito, solamente en esa posición, ¿no? Lateral y en estructura metálica. No es siempre el escenario que vamos a encontrar, entonces por eso existen accesorios adicionales al cable y a las mangas de ponchado. Los cables de acero con los que contamos son de calibre 12, 18, 36, sus diámetros en 3/32, 1 octavo y 3/16 respectivamente, y sus cargas por UL. Recordar que solamente es UL, ¿no? Es decir, FM no tiene un protocolo creado para ello, entonces, como tal, los estándares de FM no son, los cables de acero no son una solución, solamente para NFPA. Importante recalcarlo, y como les decía, los tenemos en color rojo, blanco y azul para fines de identificación. Los vendemos en carretes de 250 pies. Las mangas de ponchado también correspondientes a cada calibre del cable. Y bueno, solamente señalar que es importante que cuando se va a hacer la protección de la tubería hay que darle un par de vueltas a ella, asegurarse de dejar una distancia de una y veces y media el diámetro para poder hacer el ponchado. Y dependiendo del diámetro del cable, pues se requerirán dos mangas para el número 2 y para el número 18 juntas, y para el número 36, tres mangas, ¿no? Y para la estructura, pues lo mismo, le doy la vuelta y hago el ponchado, solamente una vuelta a la estructura y colocando la cantidad de mangas necesarias de acuerdo al mismo calibre. Está debidamente listado en UL, tanto el cable como las mangas en el número 12, en el número 18 y en el número 36. Si se fijaron, pues bueno, tienen distintas capacidades de carga, ¿no? La de 36, 1909 libras, el de 18, 772 y el de 12, 418 libras. Entonces, pues bueno, ya cuando hacen ustedes el cálculo de las fuerzas que se van a presentar, pues pueden seleccionar el cable adecuado y sus mangas de ponchado. Ahora, ¿qué otros accesorios hay para cuando no tengo la posibilidad de que siempre vaya a ser protección lateral y tengo estructura metálica que pueda rodear? Si tengo alguna necesidad de colocar protección longitudinal y fijarme a concreto, pues una de las opciones es este clip universal. Es un clip que se fija a la estructura metálica a través de un perno o a través de uno de nuestros dispositivos o al concreto a través de un anclaje, y a través de estos huecos ya se puede pasar el cable y hacer el ponchado correspondiente y después hacer la instalación en la tubería no metálica. Este es uno de los cables, esta es la opción, el cable universal, y esta otra opción que se llama el clip no pry, es un clip sin efecto palanca. Básicamente es un clip que va a permitir que el cable se acerque plenamente al eje longitudinal del anclaje, y con ello que no hay un efecto palanca que se presente en los otros clips, que hace mandatorio por norma revisar ese efecto palanca, y pues puede obligar a reducir la capacidad de carga, ¿no? En el clip no pry, el cable va a pegarse perfectamente, va a topar con el anclaje, entonces pues prácticamente aseguramos que permite actuar al anclaje desde su eje longitudinal al 100%, ¿no? Y no tiene esta excentricidad que tiene en la parte en el clip universal, que repito, puede obligar a reducir la capacidad de carga. Nuevamente, en estos lo tenemos en distintos modelos, distintos orificios de fijación al concreto para anclajes desde 3 octavos e inclusive hasta 7 octavos, ¿no? Y en el clip no pry, de la misma forma, desde 3 octavos hasta 5 octavos de pulgada. Igual forma, perfectamente listados, tanto el clip universal en sus diferentes diámetros como el no pry en sus diferentes diámetros. Y desde luego, pues complementamos la oferta con los elementos para poder cortar los cables, para poder poncharlos de forma manual o de forma automática. Toda la solución la tenemos perfectamente integrada para que puedan hacer la instalación perfectamente bien en campo. Les decía que este cable de acero también está aprobado, tiene pruebas del International Code Council a través de su servicio de evaluaciones. Entonces, me imagino que por ahí vamos a compartir la presentación. No lo sé, Gabriel, ya me confirmarás, pero si quieren dejo ahí
momentáneamente la presentación. Ojalá y el QR lo acaben a cantar porque pueden a través de él descargar. Es un documento bastante completo precisamente y habla de la posibilidad de usar esta solución, no solamente para protección contra incendios, sino también para HVAC, para eléctricas, para mecánicas, ¿no? Para todo lo que se requiera, porque el cable es una solución universal para protección en todo este tipo de instalaciones. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí viene la información precisamente de todas las pruebas que le hicieron a los aditamentos, a los clips universales, al clip no pride, a las mangas y en sí a los cables. Y vienen determinadas las cargas que soportaron durante el test. Y la última columna, pues son las cargas permisibles, que precisamente son las que se manifiestan exactamente en los listados de UL, ¿no? Entonces, es un reporte muy completo que les puede dar perfectamente garantía que es un sistema que funciona tanto en no metálicas como en metálicas, pero repito, en no metálicas tiene esa gran virtud de ejercer menos presión en las tuberías. Y les decía, se puede ocupar junto con nuestros otros aditamentos de protección sísmica. Aquí en la imagen superior estamos viendo este adaptador para vigas metálicas sujetando el soporte telescópico y en la imagen inferior sujetando el cable, ¿no? Entonces esto puede complementar perfectamente bien cuando particularmente sea estructura metálica y lleven precisamente las tuberías para riesgo leve, las tuberías no metálicas. Es un soporte también evidentemente listado y aprobado en FM en un par de modelos dependiendo de el espesor de la viga que quieran librar. Si su estructura metálica no es posible colocar algún adaptador porque no tenga ningún borde de donde sujetar, si tengan que perforarla, que no haya otra opción. Lo único importante mencionarles es que los pernos no deben estar listados y aprobados, pero sí cumplir con el estándar SAE grado 5 o bien el ASTM grado A325 tipo 1. Asegúrense que cumpla cualquiera de estos dos y es el perno que pueden utilizar para hacer la fijación. Y si se trata de anclajes, ahí sí requieren, desde luego, que tenga listado, que tenga aprobado y que cumpla con la precalificación de aplicaciones sísmicas del American Concrete Institute. Para ello, la entidad que hace esas pruebas es también el International Code Council a través del Evaluation Service. Entonces, ese reporte que vieron para el cable lo existe también para los anclajes. Asegúrense que toda esa información esté completa. Regularmente, la mayoría de las veces en concreto, el elemento más débil es es el anclaje. Entonces, todo lo que les mostré del soporte telescópico, que el cable es muy probable que tenga una mayor capacidad de carga que el anclaje. Entonces, es importantísimo colocar un anclaje apropiado. Si no, todo lo demás es como si no hubieran hecho absolutamente nada, ¿no? Es decir, asegúrense perfectamente que el anclaje esté debidamente listado y aprobado y que cumpla y que tenga una prueba comprobatoria a través del International Code Council. Y bueno, finalmente hay algo importante que quiero mencionarles al respecto del CPVC, si es la tubería por la que optan en el riesgo ligero. Tenemos una aprobación por parte de Lubrisol, que es uno de los fabricantes más importantes a través de la marca Blaze Master para los sistemas de protección contra incendio en riesgo leve, las tuberías naranjas de las que estamos platicando. Bueno, nuestros sistemas, tanto el de cable como el sistema telescópico lateral que les mostré, son perfectamente compatibles en nuestra geografía, precisamente tanto para FlowGuard de Lubrisol, Blaze Master y Corsan, cualquiera de las tres. Desde luego, aquí me estoy refiriendo más en específico a Blaze Master para el sistema contra incendio, pero si tuvieran otro tipo de instalaciones para aplicaciones mecánicas donde llevaran FlowGuard o llevaran Corsan y requirieran protección sísmica, este par de sistemas también son perfectamente válidos y dando esa tranquilidad de que van a ejercer una menor presión sobre las tuberías y van a estar perfectamente apretados los sistemas, cumpliendo con todos los requisitos de norma. Y bueno, no quiero terminar sin antes mencionarle los recursos que tenemos en InventCADI para ayudarles en el tema de protección sísmica, no solamente para las no metálicas, sino también en general. Pues bueno, varios de ustedes ya los conocen y los que no, por favor, les dejo aquí la presentación y también tómenle una foto a esta dirección para que puedan solicitar
vía en línea la descarga de nuestros manuales del estándar FM2-8 y que próximamente los tendremos también en el estándar NFPA 13. Son 3 manuales, un manual de instalación. La ventaja que tiene es que es con ilustrado, entonces pues la norma normalmente todo es completamente escrito, entonces puede causar a veces confusión, entonces pues con esta guía van a poder ver perfectamente con ilustraciones a lo que se refieren las normas, en este caso FM y repito próximamente NFPA 13. En el de instalación particularmente también nos da una guía para poder ubicar la protección sísmica, nos da soluciones a retos comunes y nos presenta diagramas de aplicaciones para que ustedes puedan cubrir distintas secciones de su diseño y apegarse al estándar. Hay un manual de diseño que da un paso a paso en diseño. Hacen ejemplos específicos de cálculos reales de las fuerzas sísmicas y algunas recomendaciones de qué componentes de CADI seleccionar para después de calcular las fuerzas sísmicas. Y finalmente un manual de inspección que permite tanto a los instaladores como a los diseñadores verificar que se está cumpliendo con las certificaciones y con los estándares y permite mediante un método particular hacer la revisión en varias etapas del proyecto, cómo vamos avanzando en tener una protección de calidad y con ello minimizar los riesgos durante la protección sísmica. Repito, hoy son de FM, pero próximamente los tendremos en FPA y en esta dirección pueden ustedes solicitar su descarga. Tenemos también la herramienta que seguramente algunos de ustedes conocen, internacional, que se llama Product Master Spec. Tenemos ahí documentos que permiten realizar la especificación para sus proyectos, tanto la parte de protección sísmica como de derivación, si fuera el caso, para sistemas de extensión de incendio, para sistemas de plomería, para sistemas de HVAC, eléctricos y también de telecomunicaciones. También pueden solicitar su descarga aquí en esta dirección que tienen en la parte inferior para que puedan solicitarlos y tengan un documento base para, repito, en sus proyectos, poder dar un panorama general de cuáles son las especificaciones que se deben cumplir y que con ello tengan plenamente certeza de que se van a pegar al estándar tanto de FM, perdón, como de NFPA, según sea el caso. Tenemos también bibliotecas BIM en nuestro sitio, en ellos van a poder descargar elementos en 3D para que los puedan pasar a Revit, a BIM en sus proyectos y puedan ahí descargarlos y presentarlos de manera muy, muy profesional, ¿no? Y que les ayude también a cuantificar toda la soportería sísmica que van a tener en su proyecto. Entonces también ahí pueden solicitar su descarga en estos mismos. Y bueno, finalmente, recordarles, varios de ustedes ya la conocen, los que no, tenemos un software de cálculo y diseño para la protección sísmica que es totalmente en línea, permite crear múltiples proyectos, calculando y diseñando distintos ensambles. Puede trabajar tanto en NFPA 13 como FM2-8, según seleccionen. Pueden seleccionar dispositivos para protección rígida y también con cable, es decir, todo lo que les acabo de mostrar. Pueden guiarse por el listado de cargas de UL o FM, de acuerdo a lo que hayan consensuado ustedes en el proyecto. Durante el proceso de cálculo les va a ir indicando si hay alguna parte del estándar que se esté incumpliendo o si hay alguna particularidad con las cargas que esté superando la capacidad de los componentes disponibles o brincándose algún punto de norma y da algunas sugerencias de cómo resolverlos, desde cambiar el ángulo, reducir la distancia, en fin, varias opciones. Permite hacer una previsualización del ensamble, cómo queda al final del diseño y les genera 3 archivos. Las hojas de submittal para que ustedes puedan someter a aprobación con la unidad verificadora, con la supervisión, con sus clientes. Les da, después de que terminan el diseño de un proyecto completo, la explosión de todos los materiales que necesitan para la protección sísmica y algo que es bastante novedoso, que tenemos ya desde hace tiempo adicional, les permite descargar un archivo que se comunica con Autosprink. Entonces, si Autosprink es el software que ustedes utilizan para hacer su sistema de rociadores, van a poder descargar su cálculo precisamente ahí en Autosprink y ya tenerlo ahí plenamente con todas las soluciones. Para la cuestión del software de cálculo, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo queda al final del diseño. Para la cuestión del software de cálculo, por favor, los que no lo tengan y los que quieran tenerlo, envíenme un correo aquí
con sus datos para que tramitemos su licencia. Y pues bueno, básicamente es lo que tengo hoy para ustedes. Si quieren, comenzamos con las preguntas, Gabriel. Claro que sí, Miguel, pues muchas gracias. Pues siempre la información bien completa contigo, prácticamente no falta nada, ¿verdad? Vámonos aquí con las preguntas. Por ahí envían saludos, Mónica González, saludos Miguel y Hola, Carlo Mónica. Becade. Tomás Montes Hernández dice, en relación de tuberías no metálicas, comenta, no se requieren pintar esas tuberías no metálicas, aunque en México se deberá complementar la tubería mostrada de color amarillo con etiquetas de color rojo y flecha direccional del agua, conforme a la NOM 026 STPS. ¿Sabes algo al respecto de eso, Miguel? Bueno, no, recordar, la presentación se suscribe exclusivamente al tema de la protección sísmica para las tuberías, no en sí al sistemas de tuberías, pero si no estoy mal, creo que después de mí hay una presentación de Blaze Master y ahí sí viene el super experto y se las va a poder responder. Esta tiene que ver con la tubería y no es mi tema, perdón. Así es, completamente. Ya se lo estaremos preguntando a Blaze Master. Eh, Igual, saludos de parte de Luis Felipe Serrano. Saludos, Luis Felipe, qué gusto. Y pregunta, ¿qué distribuidor en Guadalajara me vende Caddy? ¿Tienen algún distribuidor? Mate- Materiales Industriales de Guadalajara es nuestro distribuidor en Guadalajara y para todos los que nos acompañen de Guadalajara, la soportería para protección sísmica tradicional en el sistema rígido que ya conocen de nuestra línea y también disponible el soporte telescópico y el cable a través de ellos. Perfecto, de hecho ahí responde Carlo, que Ah, es Mixa en perfecto. Guadalajara. Mixia, correcto. Materiales Industriales de Guadalajara, correcto. Así es. Eduardo Espinosa, ¿hay algún software para poder hacer el cálculo por cada tipo de soporte de acuerdo a NFPA 13? Y correcto, correcto. ¿Me repites el nombre de la persona? Eduardo Espinosa. Igor. Eduardo. Eduardo Espinosa, sí, por favor, tienes ahí ahí está mi correo. Mándame un correo, por favor, Eduardo, para que tengas la licencia y efectivamente, dentro de nuestro software de cálculo, se puede seleccionar cualquiera de las, voy a decirlo así, tres tecnologías. La rígida tradicional que ya tenemos, el soporte telescópico y también por cable, correcto. Cualquiera de las tres vas a poder seleccionar. Entonces, mándame un correo, activamos tu licencia y ya dependiendo de dónde estés ubicado, pues Carlos te puede apoyar y si no también Rafa o un servidor, con mucho gusto, claro que sí. Ok, correcto. De todas maneras, Miguel, digo, si ya nos das permiso de compartir la presentación con los asistentes, no sé si tengas algún problema con compartirla. Te la paso en PDF, Gabriel, y para que la compartas bueno, no sé si puedo hacerlo tan rápido, pero sí mi compromiso es que la convertimos a PDF, te la mando a PDF y en PDF la compartes. No tengo ningún inconveniente absolutamente. Ok, correcto. Muchas gracias, Miguel. Eh, Pregunta Carlos Velázquez. ¿Cuál es distancia máxima de ensamble telescópico ajustable a un tubo? La distancia máxima, bueno, la distancia máxima del tubo telescópico se rige exactamente por las normas, tanto NFPA como FM, es decir, el longitudinal máximo a 24 y el lateral máximo a 12 metros. Pero recordar que bajo cualquier circunstancia hay que hacer el cálculo, obtener las fuerzas y una vez obtenidas las fuerzas, si el soporte tiene la capacidad en ese rango de distancia que dimos, lo mantenemos y si no, lo reducimos, es decir, es exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto el cable como el soporte telescópico puede ser o no que tengan una mayor o menor capacidad de carga que la otra soportería, ¿no? Entonces hay que ir caso por caso, pero en general podemos arrancar desde la misma lógica, máximo 24 longitudinal y máximo lateral, y después hacer los cálculos, corroborar que la capacidad de carga es suficiente, recordar no solo de los soportes, sino de los fijadores a la estructura, el perno, el anclaje, en fin, todo el componente. Ok, y creo que por ahí también pregunta lo mismo, igual Carlos Velázquez. ¿Cuál es la distancia recomendada de instalación entre un ensamble telescópico?
teles- sí, telescópico y otro. Correcto, es decir, Sí. no es el recomendado. Lo que pide la norma es máximo 24 longitudinal, máximo 12 lateral, hacer los cálculos y seleccionar el material adecuado. Ok. De hecho, por aquí José Luis Martínez tiene un comentario, no sé si es comentario. Miguel Cadi tiene accesorios, soportes laterales, longitudinales y 4 vías para tuberías de acero para diámetros de 10 pulgadas. Correcto, inclusive tenemos para hasta 12 pulgadas, ¿eh? Ya también tenemos para 12 pulgadas, es menos común, pero como sí ya se ha dado algunos proyectos en donde el alimentador lleva 12 pulgadas, que desde luego es un tema que tiene que ver también con el sistema propio, no somos los expertos, pero finalmente quien necesite de 10 o de 12 pulgadas, lo hay disponible en CADI. Perfecto, perfecto. Tomás Montes, ¿cuál es la vida útil de esta soportería y qué mantenimiento debe hacerse? La vida útil que tenga su sistema de protección contra incendio, la tiene, no va a ser ningún inconveniente al respecto. Ok, Ahora, hay algo importante. eh, y que suele ser un tema a veces difícil de decisión en los proyectos. Cuando está sometido en un ambiente corrosivo, la pregunta siempre es, oye, ¿puedo usar inoxidable? Tenemos un cable que es para de protección sísmica en inoxidable, mismo que les presenté. El tema es que el acero inoxidable, al mezclarse con otros metales precisamente para darle esa característica de tener un mejor performance contra la corrosión, pierde propiedades de capacidad de carga, entonces no está listado. Nos ha sucedido en proyectos en donde, oye, no lo puedes hacer inoxidable, no, porque si lo hago en inoxidable, pierde la aprobación, pierde la certificación. Entonces, pues lo que requieren esos proyectos es colocar con la mejor protección, que ese es el electrogalvanizado, hoy por hoy, o si tuvieran un proyecto muy, muy, muy grande, pero tiene que ser muy, muy grande que justifique en nuestra fábrica, poner electrogalvanizado, perdón, galvanizado por inmersión en caliente, pero tiene que ser una cantidad muy importante. De otra forma, colocar electrogalvanizado y estar revisando eventualmente, y si es necesario cambiar la soportería de protección sísmica, pues cambiarla, ¿no? Es siempre una disyuntiva. O reconocer que no se va a utilizar de protección sísmica listada, que se va a utilizar un cable de acero, pero tenemos también el reporte del International Council al respecto, si en algo les sirve, ¿no? Si hay alguna inquietud en particular a ese respecto, pues pónganse con nosotros en contacto para tratar de darles la mejor solución, ¿no? Porque siempre es un tema el balance entre la capacidad de carga y la capacidad de la corrosión. claro. Ok, José Luis Martínez. Miguel, en cuanto al software para calcular soportes laterales, longitudinales y 4 vías, ¿ustedes lo suministran? Correcto, como les decía, envíenme un correo, les creamos una licencia, ustedes crean el password y es en línea completamente. Perfecto. Luis Felipe, ¿cuál es la resistencia de trabajo del ensamble telescópico? Y entre paréntesis pone libras-fuerza. Ok, a ver, por ahí lo teníamos era diferente dependiendo si es FM o es UL. Déjenme regresar aquí está, mira, aquí está. El ensamble como tal, por FM, si está inclinado entre 30 y 44 grados, 630 libras, 45, 59, 1050, 60, 74, 1050 y 75, 90, 1190. El ensamble. Recordar que el ensamble va a necesitar un fijador de estructura, es decir, un perno, un anclaje, un adaptador metálico. Garantizar que si alguno de ellos no queda por debajo de esa es la que esa es la que mandaría para el diseño. Si el soporte telescópico es menor, pues es el que manda. Y por UL, 680 libras eh, ¿cómo se llama? A 90 grados. Recordar que hay que hacer un ajuste por NFPA dependiendo al ángulo al que vaya, ¿no? Ok, y ahí mismo pregunta, dice, ¿y se ordenan de acuerdo al diámetro del tubo? ¿Chequé? Perdón. ¿Se ordenan de acuerdo al diámetro del tubo? No. Es decir, no importa el diámetro del tubo, la capacidad de carga es la misma de 1 a 4 pulgadas. Y en y en UL también igual, ¿no? La misma para todo el tipo de tuberías y para todo tipo de diámetros. Es decir, es parejo.
Perfecto. Manda saludos igual David Morales. Felicidades, Miguel. Como siempre, muy claras las explicaciones y excelente manejo de los datasheets de FM. Un Saludos. abrazo, David. Perfecto. Aquí pregunta Ariadna Carrillo, ¿la presentación o grabación está disponible? Sí, va a estar disponible la siguiente semana. Vamos a subir todas estas conferencias a nuestro canal de YouTube. En un momento les pongo ahí el enlace del canal y pues si pueden suscríbanse para que les llegue ahí la notificación de todas estas ponencias, ¿verdad? Eh, Pregunta Hugo Sánchez, ¿el software de cálculo y diseño de protección sísmica es gratis? Correcto, es totalmente libre, Hugo. Ok, perfecto. Isaac Satín, en zonas costeras, ¿cómo reacciona el producto contra la corrosión? Ya, ya hice ya el comentario, ¿no? Exactamente. Ah, Hay una modalidad de cable para protección sísmica que es, repito, en acero inoxidable. Entonces, sería una mejor solución para la protección a la corrosión. Valdría la pena tener el caso bien específico para ver, dependiendo de las dimensiones del sistema, porque, repito, como se combina el acero con otros metales para efecto de hacerlo más resistente a la corrosión, pierde capacidad de carga. No quiere decir que no la tenga, la tiene, pero ante esa situación no hay un protocolo creado todavía por UL para poder aprobarlo, ¿no? Entonces es una solución no listada, pero creo que vale la pena hacer el análisis o, repito, si quieren apegarse totalmente al estándar, es usar en electrogalvanizado, que es lo que tenemos, o si el proyecto es muy grande, lo justifica, lo podemos hacer en galvanizado por inmersión en caliente. Podemos ver el caso, y nos encantaría ayudarles. Ok, muy bien. Pregunta David López. Para el 4 vías hay una opción equivalente al 907 de Tolco. Para el 4 vías. Ah, bueno, me imagino que te refieres al fijador a la estructura. Ese es el 907. Aquí no profundicé en él porque no se necesita ni para el cable ni para el telescópico, pero creo que por acá hay una imagen que posiblemente me ayude. Y es el que está acá arriba. En nuestro caso se llama CSBU1, es el soporte universal para estructura y es el que permite la conexión del tubo de protección con la estructura. Ese es nuestro dispositivo. También, si me quieres mandar un correo, y te mando la ficha técnica de ese dispositivo. No está a fondo aquí en la presentación, porque repito, ni para el soporte telescópico ni para el cable se necesita, solamente para el sistema rígido tradicional. Muy bien. Pues prácticamente con esas preguntas culminamos, Miguel. De todas maneras, yo te voy a mandar estas preguntas a ti personalmente para que las puedas responder. Obviamente sé que hay mucho interés por parte de la audiencia. Estaría muy bien las puedas ya contestar de manera personal. Y bueno, de todas maneras, pues ahí Miguel dejó su correo. Yo les voy a hacer llegar la presentación de Miguel para que de todas maneras, en caso de cualquier duda, pues lo contacten, ¿verdad? Y pues los oriente más hacia el tema de la soportería sísmica con Enven. ¿Sale? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nuevamente, gracias, nuevamente mi reconocimiento y mi aprecio por permitirnos participar a AMRAS y a CONAPSI y a SPFA. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Nos estaremos viendo pronto. Que estés bien. Seguro. Gracias, hasta luego.